El día de hoy vamos a ver el tema razones trigonométricas de ángulos agudos. Estamos continuando con la serie de temas de trigonometría del nivel 1 de la plataforma Matemat y hoy nos toca ver razones trigonométricas. A mi parecer esto es lo interesante ya de la trigonometría, es donde verdaderamente nos vamos a empezar a sumergir. Así que es importante que presten bastante atención porque vamos a estudiar todas las razones. Listo chicos, entonces vamos a sumergirnos a ver este tema muy interesante, así que presten toda la atención posible. Lo primero, vamos a estudiar qué es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque ya van a darse cuenta que todas las razones trigonométricas se estudian en base o dentro de un triángulo rectángulo. Entonces es importante conocer. Lo primero, ¿qué es un triángulo rectángulo? Les presento un triángulo rectángulo, yo sé que todos ustedes quizá ya lo conocen, es esta imagen que ustedes ven aquí. Se llama triángulo rectángulo porque uno de sus ángulos mide 90 grados, es decir, tiene un ángulo recto. Al llamarle ángulo recto, les estoy diciendo que uno de los ángulos mide 90 grados. Para mi ejemplo, para mi imagen, tengo el triángulo ABC, donde C es el ángulo que mide 90 grados y por lo tanto este triángulo se llama triángulo rectángulo. No se olviden. Aquí en esta imagen también les estoy colocando los lados. El lado BC mide A, el lado AB vale C y el lado AC mide B. Entonces yo voy a decir qué cosa, que A, B y C, las minúsculas, son las longitudes de los lados del triángulo. AC, es decir, la recta AC y la recta BC, se llaman catetos. A partir de ahora en trigonometría, cuando ustedes vean un triángulo rectángulo, ¿sí?, los lados adyacentes, si queremos llamarlo, del ángulo de 90 grados se llaman catetos. Recuerden, catetos. Y el lado AB, es decir, el segmento AB, se llama hipotenusa. Es decir, el lado opuesto al ángulo de 90 grados se llama hipotenusa, recuérdenlo. Entonces vamos a trabajar con catetos y vamos a trabajar con hipotenusa. Un triángulo rectángulo tiene dos catetos y tiene una hipotenusa. Ahora, vamos a estudiar un teorema muy conocido que se llama el teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice el señor Pitágoras? Él dijo lo siguiente, que la longitud de la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado. Es decir, cuando yo tenga un triángulo rectángulo, la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma, recuerden, de cada uno de los catetos elevado al cuadrado. Y eso es lo que yo he expresado aquí. Para mi imagen, ejemplo, C es la hipotenusa, ¿verdad? Entonces sería C al cuadrado, hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de A al cuadrado más B al cuadrado. Esta fórmula es primordial, chicos, es muy importantísima porque la van a usar siempre en el colegio y hasta en la universidad. Si estudian alguna carrera de ciencias, van a aplicar siempre su teorema de Pitágoras. ¿Ok? Entonces, esto es vital, se lo van a aprender de por sí. Hipotenusa al cuadrado, suma de catetos al cuadrado. ¿Ok? Ahora, ya que estamos hablando de catetos y de hipotenusa, es importante que conozcan esto, las posiciones relativas de los catetos con respecto a los ángulos. Si se dan cuenta que yo tengo un triángulo rectángulo ABC, ¿ok? Y tengo dos ángulos, alfa y tetita, ¿ok? El otro ángulo, ya saben, es 90 grados. Ahora, yo voy a trabajar posiciones de los catetos con respecto a un determinado ángulo. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense o centrémonos en el ángulo alfa, ¿ok? Tengo el ángulo alfa. Entonces, si yo hablo con respecto al ángulo alfa, yo voy a decir que A es su cateto opuesto. ¿Por qué? Obviamente porque está al frente. Cuando un lado de un triángulo esté frente al ángulo, es un opuesto, ¿verdad? Está al frente, opuesto. Entonces, como esto es un cateto, se llamaría cateto opuesto. Es decir, con respecto a alfa, A sería su cateto opuesto. ¿Y cuál sería su cateto adyacente? Fácil, ¿verdad? Sería B.
Eso estamos hablando con respecto a alfa. ¿Qué pasaría ahora si yo hablo con respecto a teta? Si yo hablo con respecto a teta, ¿quién vendría a ser su cateto opuesto? El que está al frente a teta. B, ¿verdad? B sería su cateto opuesto de teta. ¿Y quién sería su cateto adyacente? Es decir, el que está a su costadito. Vendría a ser A. A vendría a ser su cateto adyacente. Entonces, esto es muy importante que sepan identificar. Con respecto a un ángulo, quién es su cateto opuesto y quién es su cateto adyacente. La hipotenusa es única, por eso no hay problema. Siempre es el que se opone al 90 grados. Eso siempre es la hipotenusa. Pero en cambio con los catetos, sí va a haber una variante. Va a cambiar con respecto al ángulo. Pero es importante que conozcan eso. Quien está al frente es el cateto opuesto. Quien está a su costado es el cateto adyacente. ¿Ok? Listo, chicos. En el siguiente video vamos a empezar ya ahora sí a que ustedes conozcan cuáles son las razones trigonométricas. ¿Ok? Hasta luego.